Vamos a iniciar una nueva semana, nuestra semana 5, explicando y entramos en el primer bloque de cinemática. Vamos a estar 2 semanas y serán la parte de cinemática 1, cinemática de la partícula material, y cinemática 2 o cinemática del sólido rígido que veremos en la semana 6. El objetivo de esta semana 5 es centrar muy bien el estudio del seguimiento de una partícula. Y para esta parte os recomendamos la lectura del capítulo 9 del libro de la asignatura, el libro del profesor Rafael Muñoz Beltrán. En primer lugar, lo que vamos a ver es unos fundamentos matemáticos que son necesarios para describir curvas en el espacio. Es todo lo que tiene que ver con curvas parametrizadas y triedro de Frenet. Sabemos que ya tenéis otra asignatura para esto, con lo cual aquí lo vamos a ver a modo práctico y de repaso. Después veremos cómo posicionamos la posición y trayectoria de una partícula, tanto en coordenadas cartesianas como en otros sistemas de coordenadas. Definiremos qué es la velocidad de la partícula y una curva que se conoce como odógrafa. Veremos también la aceleración de la partícula y su descomposición en componente tangencial y normal. También veremos casos particulares de movimiento que seguro que ya reconoceréis de otros cursos anteriores, el movimiento rectilíneo, el movimiento circular, etc. Y finalmente acabaremos con 3 apartados en los cuales veremos las expresiones de la velocidad y aceleración en coordenadas polares planas, cilíndricas o esféricas. Vamos adelante. Comenzando con este repaso, vamos a ver algo sobre curvas parametrizadas, y es que para explicar cinemática necesitamos definir funciones vectoriales como esta que vamos a poner aquí, un vector de posición, que dependen de un parámetro escalar, concretamente el tiempo. Y serán de esta forma una coordenada x que depende de t, una coordenada y que depende de t y una coordenada z que depende de t. T será el parámetro más habitual que vamos a utilizar, pero hay otros. Habrá curvas en las cuales sea más sencillo definir primero un θ y después un t, o definir un parámetro especial ese que se llama parámetro arco. Por tanto, lo que vamos a ver es, primero vamos a ver qué es ese parámetro arco y la longitud de arco. Veremos qué es en cada punto el triedro de Frenet. Veremos qué es la curvatura y torsión y cómo calcularla. Y finalmente el plano osculador, que es un plano muy relevante para el movimiento, el estudio del movimiento de una partícula. Comenzamos. Fijaros, para definir la longitud de arco vamos a considerar como ingrediente fundamental una curva suave, es decir, continua, derivable, al menos 2 veces, derivable, de clase 2, por lo menos en un intervalo i. Y consideramos que r de t es esa curva donde t de momento es un parámetro, aunque nos da mucha ganas de que t sea el tiempo, pero de momento vamos a reservarnos a la abstracción y que t pueda ser cualquier parámetro. T vamos a considerarlo dentro de un intervalo de la forma AB, ¿de acuerdo? Evidentemente con el tiempo siempre se puede poner un buen ejemplo. Un ejemplo que además nos sirve muy bien para esta parte. Vamos entonces a definir una curva a través de su vector de posición R de ese parámetro t, simplemente como la definición de a dónde va o cuáles son las coordenadas de un punto para cada instante t. X de t más y de t en la dirección j más z de t en la dirección k. Ya digo, t en general no tiene por qué ser el parámetro tiempo. R será nuestro sistema de referencia con vectores unitarios y j y k. Vamos a ver esa situación aquí descrita pues en una curva tridimensional, de tal forma que si dibujo aquí un triedro, aquí tenemos nuestros vectores i, j, k, los ejes, esto es i, j y vectorialmente por j es k, x y z, y vamos a plantearnos una curva cualquiera ahí, una curva así.
el espacio, esta curva, tendrá una proyección para que la podamos un poco ver, que podría ser algo así. ¿Vale? Voy a suavizar esta curva. Digamos, los puntos que están aquí abajo, bueno, nos hacen algo así, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué definimos como parámetro arco S? El parámetro arco, su definición se podría establecer de la siguiente forma. De manera así se define el parámetro arco S. S es un nuevo parámetro distinto de t. S es una función de t. Voy a poner así, es un determinado phi de t. Es una función de t. O si me gusta más, es un s de t. Y se define como la integral entre t igual a para el valor inicial a y b, t igual a b, de esto que voy a poner aquí. X al cuadrado más y' al cuadrado más z' al cuadrado diferencial de t, ¿vale? Es decir, es el módulo del vector r', siendo r' la derivada de r con respecto a t, ¿vale? Ese módulo voy a hacer esta integral y eso le llamo s de t. A ver, físicamente, ¿qué es? Dado un origen de s, que yo voy a establecer, es decir, en esta curva, un punto como este tiene una coordenada x, esta será su z, en ese determinado instante t, o para ese valor del parámetro t, y tiene aquí una x en t y una y que estará aquí en t. Cuando yo paso a un valor t más incremento de t, lo que hago es situarme en otro punto también de la curva, de tal forma que el vector r en t más incremento de t es un incremento en los parámetros, pero un incremento en el parámetro, pero me define un vector aquí que podríamos llamar vector desplazamiento incremento de r, que obedece a esto. Es un vector que va en la dirección de la curva, ¿vale? Bueno, pues si hacemos el límite, este cociente lo dividimos en t incremento de t y tomamos el límite cuando el incremento de t tiende a 0, esto es lo que hemos llamado r' de t. R' de t es un vector tangente y r' de t por incremento de t, por diferencial de t, es un vectorcito así que podríamos llamar como es un vector que va en la dirección, perdón, de la tangente y cuyo módulo mide una pequeña unidad de arco. El arco, para que lo materializamos mejor, es simplemente desplazarnos en la dirección de esa curva. Para nosotros en ingeniería civil es algo muy sencillo. Yo podría posicionar un punto como este, indicando que a partir de este punto inicial 1, me mueva 10 metros, 1 metro, vamos a suponer que esta cantidad recorriendo esta curva, recorro 10 metros y me paro. De alguna manera, 10 en la dirección de la curva es una referencia única para este punto, ya que si digo 11, estará aquí, si digo 12, estará aquí, ¿vale? Moverme en la dirección de la curva es específico del parámetro arco. Lo que vengo a hacer, y en una curva plana es más fácil de entender, si tengo un punto y otro punto en una curva que están distanciados de x y de y, ds es un triángulo rectángulo que será de x cuadrado más dy cuadrado. En el espacio, pues es lo mismo, es el módulo de un vector, ¿vale? Sumado, con esto lo que estoy haciendo es sumar elementos diferencial de s y al final lo que obtengo es una reparametrización de tal forma que la curva
puedo pasar a describirla en función del parámetro arco. Ese parámetro es un parámetro muy especial. Nosotros podemos poner R en función de S como un determinado x de S en la dirección Y más un y de S en la dirección J más un z de S en la dirección K. Bien, vamos a ver el siguiente apartado, que es el triedro de Frenet, o también denominado triedro de Frenet-Serret. Para ver primero este triedro de Frenet, vamos a hacer una cosa. Vamos a entrar en Wikipedia, o simplemente buscando en Google triedro de Frenet, nos va a aparecer esto como primera entrada. Es uno de los elementos clásicos en geometría diferencial de curvas, y lo que quiero que veamos es esto de aquí. Esto es una curva en el espacio, y lo que observamos es que aquí se nos ha dibujado en este punto un vector en la dirección de la tangente, un vector verde y un vector rojo. Ese triedro es un triedro ortonormal, es decir, son vectores unitarios y perpendiculares entre sí, pero no son el triedro IJK clásico. Es un triedro, además, que cambia punto a punto, fijaos aquí. Aquí se representa, en esta especie de donut que sabemos que se llama el toro, una curva que está contenida en él. Y vemos el sentido del avance de esa curva, que será el sentido del avance del parámetro t que la defina, y vemos esos tres vectores, pero vemos una cosa muy importante, y es que cambian constantemente de orientación. El vector tangente va siendo tangente a la curva, y como la curva, el vector tangente me apunta hacia dónde estará el siguiente punto de la curva. El vector verde, llamado vector normal, nos mira siempre hacia el interior de la curvatura, vamos a definirlo ahora lo que es, y hay un tercer vector que es perpendicular. Lo más importante de esta figura, y es muy buena para eso porque la vemos así en movimiento, es que en cada punto hay un triedro diferente. Bueno, pues ese triedro, que nos va a servir mucho en cinemática, la partícula, es el triedro de Frenet. Para visualizarlo, voy a dibujar aquí un sistema de referencia, así, con nuestros vectores unitarios y JK, es nuestra referencia absoluta, nuestra referencia fija, y en ella vamos a plantear un trocito de curva que puede ser así. ¿Vale? Bien, vamos a fijarnos en un punto como este. En un punto como este va a aparecer un vector que va en la dirección de la tangente a la curva y en el sentido del avance del parámetro. Es decir, yo solo viendo esta figura no tengo ni idea de si va hacia arriba o hacia abajo. Para saber si va hacia arriba tendría que ver una sucesión para valores del parámetro t creciente, cómo van sucediéndose los puntos. Y entonces sí, este vector le vamos a llamar tau y le vamos a llamar vector tangente. Tau, vector tangente. Por otro lado, hay un vector que mira hacia el interior de la curva y que esquemáticamente lo vamos a poner así, que mira así hacia el interior de la curva, y ese vector se va a llamar nu, vector normal. Vector normal. Y finalmente, con tau vectorialmente por nu, nos sale aquí un vector así. ¿Vale? Vamos a ponerlo así. Bueno, es esquemático, al cual vamos a llamar beta o vector binormal. Beta, vector binormal. En un curso clásico de geometría diferencial
se puede demostrar, nosotros lo vamos a hacer aquí muy rapidito, tau es un vector que va en la dirección de la tangente. El vector tangente dado r de t, un vector en la dirección de la tangente es r' de t, o lo que es lo mismo, la derivada de r con respecto a t. Pero este vector, aquí si yo lo quiero dibujar a escala, la derivada de r con respecto a t, a lo mejor es algo así. Es decir, no es un vector que se parezca a tau, solo se parece que va en la dirección. ¿Vale? Va en el sentido creciente, pero esto a lo mejor es derivada de r con respecto a t. Para tener tau me basta normalizarlo. Pues con esa pista es r' dividido entre el módulo de r de t. ¿Vale? Por otro lado, nos vamos a ir a construir directamente el vector beta, que es más sencillo. Beta es normalizar otro vector. Fijaros, el vector r segunda, lo vamos a demostrar más adelante, pero r segunda no es un vector que vaya, no va en la dirección, lo voy a poner así, no va en general en dirección nu, ¿vale? Sino que está contenido en el plano formado por tau y nu. ¿Vale? Ese vector, imaginar que fuese este de aquí. Voy a dibujarlo así. Este vector, vamos a imaginar, es un vector contenido en el plano formado por tau y nu. Este vector es derivada segunda de r con respecto a t dos veces. Pues bien, para definir un vector unitario en la dirección de beta, vamos a observar que r' vectorialmente por r segunda sí va en la dirección de beta. R' vectorialmente por r segunda sí va a ser un vector que va en la dirección de beta, ¿vale? Y lo único que tenemos que hacer es normalizarlo. Por lo tanto, lo que hacemos es hacer esto, r' vectorialmente por r segunda, ¿vale? Será un vector muy grande o muy pequeño, pero no es unitario. Y lo hacemos unitario haciendo esto. ¿Vale? Definimos primero tau, después beta, y finalmente es fácil definir nu, porque si observamos aquí, nu, como es un triedro ortonormal, tiene que obtenerse como un producto vectorial, y es beta vectorialmente tau, tiene que salir nu, ¿de acuerdo? De la misma forma que j vectorialmente k, que tiene que salir i, pues nu es beta vectorialmente tau. Esto nos sirve, pero también hay otra opción, y es que si tengo ya el vector, un vector unitario en la dirección de beta, como es r' vectorialmente por r segunda, si a su vez lo multiplico vectorialmente por r', ¿vale? Sí me va a salir ya en la dirección de nu. Es decir, nu va a ser r' vectorialmente por r segunda, que es un vector que va en la dirección de beta. Si lo multiplicamos vectorialmente por r', ya sí me va a salir un vector en la dirección de nu. Y simplemente lo normalizo. R' vectorialmente r segunda. Para el producto vectorial es muy importante poner estos paréntesis por r' entre su módulo, ¿vale? Esto es su definición. En plano, en el plano podríamos verlo también, y voy a hacer aquí alguna observación porque fijaros que más adelante, o en alguna asignatura también habréis oído hablar que dada una curva, ¿vale? Hay un vector que se llama la normal exterior. Esto, por ejemplo, cuando hay
una figura geométrica en la cual se van a aplicar teoremas integrales, pues se indica que esta es la normal exterior y teoremas como el de la divergencia, etcétera, pues funcionan con esa normal exterior. Desde ya quiero advertir que esta normal exterior no coincide necesariamente con nu, ¿vale? No coincide en general para nada. Y es que fijaros que si tengo una curva, voy a borrar aquí, ¿vale? Estos vectores van cambiando porque, fijaros, si yo tengo una curva así, voy a dibujar esto, ¿vale? En este punto, el vector unitario en la dirección de nu, ¿vale? Si los arcos crecen para acá o los arcos crecen para allá, siempre apunta hacia el interior de la curvatura. Voy a hacerlo así. Y siempre apunta así, hacia adentro, nu. Aquí también apuntará hacia adentro, nu. Y habrá un punto intermedio para el cual la definición del vector nu cambie de un punto a otro, es decir, un poquito antes apuntará así y un poquito después apuntará así, ¿vale? Como estamos viendo en esta figura, aquí no hay esa situación, pero hay, si vamos observando el vector nu, ¿vale? Vemos como siempre apunta hacia lo que se llama la circunferencia osculatriz, es decir, una circunferencia que se podría formar en el plano formado por los vectores tangente y normal a esa curva, ¿vale? Es decir, esto es muy importante. Mientras que si nosotros estamos aplicando algún teorema integral a una curva que haga estas cosas, ¿vale? A una superficie que haga estas cosas, la normal exterior, n, apunta siempre hacia el exterior, ¿eh? Y le da igual si en puntos como este, la normal exterior está aquí, porque la normal exterior lo que nos dice es dónde queda el exterior del cuerpo y el interior. Por tanto, no confundáis nunca n, no es nu, ¿vale? Vamos a poner inmediatamente un ejemplo con una hélice para afianzar estos conceptos. Vamos a ver un ejemplo con una curva sobre la que trabajaremos, que es una hélice. En una hélice voy a poner así dados A y K, dos parámetros reales mayores que 0. Se define la curva R de θ, esta vez el parámetro no es t, sino que es θ, a la siguiente curva, es decir, la x de θ viene dado por A coseno de θ, la y de θ viene dada por A seno de θ, y z de θ es lineal con θ, mediante el parámetro k. Este parámetro k se conoce como paso de hélice de la hélice. Vamos a ver en un sistema, en un dibujito aquí de esta hélice, más o menos, pues qué es lo que está pasando con esa hélice. Fijaros que para una hélice voy a considerar, voy a ponerlo así más o menos, aquí una circunferencia en planta de radio A. Entonces, las coordenadas x e y de los puntos siempre se mueven en esa circunferencia. Esto es x, esto es y, y esto es z. Y voy a poner aquí un punto, esto es θ, ¿vale? Esto es A, sigue siendo A. Y la elevación en los puntos de la curva es proporcional al ángulo θ recorrido, y siempre va siendo creciente, ¿vale? Voy a hacer un esquema de esa hélice, que podría ser pues una curva, algo así, ¿vale? Voy a poner solamente un trocito de esa hélice, aunque en el triedro de Frenet que vimos antes, aquí teníamos una hélice mejor dibujada, ¿vale? Bien, pues en una hélice tendríamos, esta es su definición, y vamos a poner en práctica lo visto. Vamos en primer lugar a hacer un cambio al parámetro arco,
cambio al parámetro arco. Y para eso pues simplemente tengo que establecer cuánto vale x', y' e y', derivada respecto a este parámetro. A coseno de θ, pues la derivada será menos a seno de θ, ya que θ es el parámetro. A seno de θ, pues, perdonad, aquí es z'. Y' es a coseno de θ. Y z' es k. ¿De acuerdo? Entonces, si establezco que diferencial de s vale la raíz cuadrada de x' más y' más z' cuadrado, voy a ponerlo así. Diferencial de s realmente, fijaros que quedará x' cuadrado más y' cuadrado es esto al cuadrado más esto al cuadrado, que claramente se queda solo en el a cuadrado. Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, más k cuadrado. Por tanto, de aquí deducimos que el arco, que es la integral entre un θ inicial que vamos a fijar en 0 arbitrariamente hasta θ, y vamos a imaginar que empezamos ahí, en θ igual a 0, hasta un ángulo θ, de la raíz cuadrada de a cuadrado más k cuadrado por diferencial de t, y esto claramente es simplemente este parámetro, la raíz cuadrada de a cuadrado más k cuadrado por t, ¿vale? Por θ, perdón. Aquí es diferencial de θ. S es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más k cuadrado por θ, ¿vale? Bien, ¿cómo calculamos en un punto como por ejemplo este, nuestro triedro tangente normal y binormal? Pues aplicando las expresiones que vimos anteriormente. Esas expresiones hay que derivar, hay que hacer. Entonces, fijaros en las expresiones. Esto es más o menos engorroso y nos vamos a ayudar de Python, que hace muy rápidamente y bien, porque simplemente queremos ilustrar cuáles son los resultados. Entonces, Python, como sabéis, lo estamos utilizando en este curso. Y aquí os he dejado un cuaderno y estas son algunas de sus utilidades. Nos ayuda con este álgebra simbólica. El paquete de cálculo simbólico es SymPy, lo importo. Y importo el paquete Mechanics, esto ya se hizo en algún cuestionario semanal, en el cual simplemente observo que los sistemas de referencia no están puestos con la IJK. Entonces aquí lo vamos a hacer con la IJK para que nos quede bonito como nosotros estamos acostumbrados en esta asignatura. Defino θ como un símbolo de tipo real, defino a y k como símbolos positivos y defino r, que es el vector de posición. Coseno de θ por el ax, a y y a z de nuestro sistema de referencia A, y lo que nos quedará es sencillamente esto, que es el vector de posición. Voy a importar dot y cross para hacer productos escalares y vectoriales, si lo necesito. Bueno, aquí aparece una primera derivada, una segunda, ¿vale? Y lo que voy a hacer entonces es, esto será, bueno, he puesto las tres porque más adelante lo necesitaremos, pero realmente solo necesitamos las dos primeras derivadas. Entonces esto será la primera derivada, esto RP es R'', que es la derivada de la primera derivada, y a su vez la tercera derivada, que ahora mismo no lo vamos a usar. Esto es la segunda derivada y esto es la tercera derivada. ¿El vector tangente? Pues el vector tangente es normalizar la primera derivada. Y eso lo hacemos así. Tau es igual a rp.normalize, y lo normalizo, ¿vale? Y me queda así. Ahora lo puedo simplificar y entonces me hace la operación a cuadrado para la suma de estos dos términos.
quiero que veáis que así es como me queda almacenado en memoria el símbolo tau, una expresión más o menos engorrosa. Para el binormal hay que hacer esta operación y normalizarlo. Y eso se puede hacer así en un solo paso con RP vectorialmente RPP y lo normalizamos. Y me sale esta expresión. Ya está normalizado y puesto de esa forma. Binormal. El vector normal se puede poner como vimos como producto vectorial de beta por tau. Beta por tau lo pusimos aquí. Pues haciéndolo, ¿vale?, y pidiéndole simplificación, nos sale una cosa que la verdad no parece muy simplificada. Esto es así porque ha operado con beta y con tau las expresiones que tiene en memoria sin simplificar. Cuando yo aquí digo beta.simplify, no lo estoy asimilando a beta. Beta tiene una operación ahí que, al igual que aquí, podríamos verla, la diferencia entre tau y tau.simplify. Claro, cuando yo hago productos vectoriales con esto, necesito simplificar un poco más, ¿vale? Fijaros cómo cambia si yo podría ejecutar esta celda ahora. Si yo a tau le llamo tau.simplify y a nu le llamo nu.simplify, ahora cuando determino beta vectorialmente por tau, ¿vale?, fijaros lo que nos queda. Una expresión mucho más sencilla. También, si yo hago esto, que es este producto vectorial vectorialmente por este, me vuelve a quedar, que es lo que hacemos aquí, una expresión sencilla, ¿vale? Veis entonces que el vector normal tiene dirección solamente en el plano, en las direcciones i, j. Es decir, que en esta figura, este vector normal, el vector normal y en todos los puntos de la hélice, es un vector que siempre es paralelo a este plano de la base, porque solo tiene componentes i, j. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces a seguir viendo conceptos.